¿Qué es lo que aparece al final? Pues cuando el paciente, después de toda esta peregrinación, va de un lado a otro, pues acaba teniendo pues, la sensación de que sobra en el mundo, de que no tiene lugar entre los sanos, que no tiene lugar en la familia, que no tiene lugar entre los amigos y que, a pesar de todo esto, pues tiene que enfrentarse a la enfermedad. ¿Cómo se tiene que enfrentar a la enfermedad? Pues primero que nada con cierta tranquilidad por parte del paciente. Hay que explicarle muy bien lo que yo decía al principio. Esta es una enfermedad a la que no hay que tenerle miedo. Esta enfermedad no mata, es molesta, es fastidiosa, pero no mata. No hay que hacerle, como dice aquí, no hay que hacerle el juego al síntoma. ¿Cómo no le hacemos juego al síntoma cuando nos encontramos tan mal? Pues sabiendo que cada síntoma tiene una clara explicación y que no significa nada especialmente grave. Por ejemplo, los dolores de articulaciones en los músculos, en los ligamentos, los dolores a nivel de las caderas, en la zona de la baja de la espalda, entre las escápulas. ¿A qué se debe? Pues se debe a inflamaciones de las articulaciones o a la aparición de pequeños nódulos, que estos pequeños nódulos a la vez son pequeños nódulos muchas veces de grasa subcutánea, que pueden estar, igual que está comprimiendo una arteria o un vaso sanguíneo, puede estar comprimiendo un nervio, y esa compresión a nivel del nervio pues le puede provocar un reflejo del mismo nervio, una respuesta con una respuesta dolorosa. La hinchazón del cuerpo, ¿qué es lo que es la hinchazón del cuerpo? Pues un edema. ¿Y por qué se produce el edema? Pues por una sencilla razón, porque hay una hormona que retiene sal, que retiene agua, que a veces puede durar horas, que a veces puede durar días, y que realmente esta alteración de estas hormonas pues no tiene ninguna significación especial. Los riñones están funcionando, porque lo mandamos al nefrólogo y el riñón funcionaba bien. Luego entonces, por mucho que nosotros queramos poner diuréticos, los diuréticos no nos van a hacer nada. El edema, la inflamación seguirá existiendo. En muchas ocasiones, incluso este edema aparece simple y llanamente por la aparición de la menstruación. Sabemos que en la menstruación las hormonas femeninas se alteran y esa alteración hace que el edema aumente. Lo más importante es que ni el edema, ni el dolor, ni esa inflamación que aparecía, no hay por qué angustiarse, porque ni podemos tratarlo ni vamos a disminuirlo. Poco a poco tenemos que ser conscientes de que va a ir pasando. Y una cosa importante, si los amigos, los familiares, que siempre se lo van a decir al enfermo, con esa buena voluntad que nos va a caracterizar, hay que hinchado estar, pues simplemente con no escucharlo y sonreírle tendremos que tener suficiente. Por mucho que nosotros queramos descubrir el edema, no nos vamos a hinchar más ni nos vamos a hinchar menos. Que el paciente se asusta, pues tenerle que explicarle muy bien que precisamente el miedo le va a provocar una respuesta en un estrés y que sus glándulas le van a segregar pues, más adrenalina, más cortisona y por tanto va a haber pues, muchas más palpitaciones, la angustia va a aumentar, la retención de agua y sal va a aumentar y por tanto la enfermedad parece que esté aumentando. Por eso decía que en cuestiones de salud se puede creer que los otros se preocupen sinceramente, pero sin morbosidad, sabiendo que, bueno, que siempre nos gusta decirle algo, pero que muchas veces no merece la pena casi ni decirlo. Las pacientes fibromiálgicas pues tienen una sintomatología quizás más acuciada a media mañana, como puede ser sudoración, palpitaciones, angustia, un mayor cansancio. Normalmente todo esto se produce porque hay una hipoglucemia reactiva. Cuando baja el azúcar parece que lo normal sería comer más azúcar, comer cosas dulces. Sin embargo, en estos casos es todo lo contrario. Cuando esta hipoglucemia aparece, lo primero que hay que hacer es intentar no comer tanta cantidad de azúcar para que no suba mucho la insulina y por tanto no produzca una hipoglucemia reactiva. Entonces es importante decirle a los pacientes fibromiálgicos que aunque tengan esa apetencia por el azúcar, que no tienen que tomar azúcar, sino que hay que evitar precisamente los dulces. La fatigabilidad, el cansancio, el desgano, todo esto son síntomas importantes y comprometedores en la fibromialgia y que muchas veces aparece sin saberse por qué a lo largo del día y que a lo largo del día también lo mismo que aparece puede desaparecer, pero que en el momento que aparece te hace tener pues realmente problemas con los que te rodean. Muchas veces nos levantamos por la mañana con muchas ganas de hacer cosas y estamos dispuestos a hacer todo lo que queramos, nos comprometemos para salir y cuando llega el momento de salir pues nos llega el cansancio, nos llega la hipoglucemia, nos llega la fatigabilidad y decimos pues no estoy en condiciones de poder salir. Con lo cual en ese momento, en ese contexto social donde nos estamos moviendo, estábamos diciendo que sí,
ahora decimos que no, y lo que hacemos, bueno, pues tener problemas con el grupo, con los que estamos en nuestro alrededor. Y es verdad que muchas veces el paciente recibe críticas porque no parece que está enfermo. El paciente se ve pues, con un aspecto saludable, pero el paciente se siente mal. El paciente vive en la más absoluta soledad y muchas veces incluso aparece como si fuera un mentiroso, como si fuera un simulador, y estamos hablando de un paciente que realmente lo está pasando muy mal. Acaba teniendo una situación insostenible que le puede afectar emocionalmente, y que el estrés pues, le va a alterar por todas las respuestas del organismo, sobre todo el dolor de cabeza, los hormigueos, las palpitaciones, la visión borrosa que aparece, incluso puede aparecer un mayor edema a lo largo del día y aparecer con los ojos inflamados. Y todo esto, al final, afecta a esto, en el significado del amor. La familia y la enfermedad están totalmente relacionados. La incomprensión que tenemos un paciente dentro del grupo familiar, dentro del grupo de los amigos, le hace un daño realmente grande a estas personas. Un daño que muchas veces es totalmente irreparable, incluso más irreparable que la misma enfermedad. Por eso hay que luchar contra esta particular agresión a un paciente, pues haciendo un esfuerzo quizás un poquito mayor para superar el problema tanto del paciente como de la familia. Porque como decíamos antes, al final la enfermedad no es una enfermedad que afecte solo a un paciente, sino que afecta al paciente y sobre todo a una familia. Y para ello es necesario preguntarse por las razones por las que un grupo familiar o por el cónyuge, por qué se agrede a estos pacientes. La conducta de disgusto que aparece frente al enfermo con fatiga crónica, con fibromialgia, parte de un hecho esencial que es el egoísmo. Tanto el cónyuge como los hijos pues tienen la sensación de que son los poseedores de los derechos del paciente. Y parece que estos derechos pues, les van a dar muchas veces la seguridad de que sus caprichos, sus deseos, pues tienen que ser satisfechos por esta persona que antes los satisfacía y que ahora no. Y no entienden muchas veces por qué el paciente antes era una persona pues totalmente normal, que los atendía en todos los aspectos y que de buena primera pues no quiere hacer nada o que se siente mal y que tiene siempre la respuesta del no. Como decía antes, el paciente siempre aparece como un paciente sano. Las quejas de él, sobre él y de él pues cada vez van siendo mayores y al final pues se convierte en un ser pues desagradable, un ser molesto, una persona que no está a gusto con la sociedad que le rodea, con la familia y con el grupo. Y esta familia, o sea, esta enfermedad lo que hace es que mantener al paciente con un aspecto saludable, pero que lo está erosionando y lo está fastidiando por dentro. Es urgente, decíamos antes, es urgente, es perentorio que la familia, que los hijos y el cónyuge, pues sepan que el paciente, bueno, como una cosa muy bonita, que los ama, pero que no tiene fuerza para hacérselo sentir, que los quiere ayudar, pero que no tiene ánimo para ello, que los quiere acompañar, pero la enfermedad se lo impide, que le quiere evitar sufrimiento y oculta sus dolores y angustias sobre todo lo posible, pero que cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad en su existencia y tomar para sí sus propias obligaciones con el otro, sin culpar a ese otro de que tenga yo que cumplir ciertos cometidos con él. Aceptar la enfermedad, que es lo importante. Dice, ¿qué pasa, querida paciente o querido enfermo? Sí, tiene esta enfermedad, es cierto, pero ¿y qué? Tenemos que seguir con ella. Los pacientes que están afectados de fibromialgia pues tienen continuamente el problema de la muerte encima. Tenemos que estar recordándole continuamente que es una enfermedad que es desagradable, que es molesta, que es ingrata, que es humillante, pero que es una enfermedad que no mata. Como consideraciones particulares, y viene un poco también a colación de lo que decíamos al principio sobre la asociación, porque el deporte es importante en los enfermos fibromialgicos, pero tenemos que tener cuidado, pues tiene que ser un deporte que en periodo de actividad de la enfermedad pues puede ser peligroso el que aumentemos la fatigabilidad, porque le puede provocar pues, más fatiga, más angustia, mayor cantidad de dolores, y por lo tanto el deporte hay que tener muchísimo cuidado qué tipo de deporte se hace con los enfermos fibromialgicos. En periodo de bienestar no hay problema porque se camine, porque se esté 30 o 40 minutos caminando de manera suave, porque se haga una gimnasia muy suave, pero nada más. El baile, con todo lo agradable que puede ser, si nos pasamos, si es excesivo, pues al final puede tener problemas por desactivación de la misma enfermedad. Lo mismo se puede decir de las trasnochadas, del excesivo horario de trabajo, de la falta de mesura en la comida, en la bebida. En una palabra, todo puede ser, pero todo debe ser moderado. Si hay fatiga, si hay falta de aire, bueno, pues hay
ciertas técnicas que pueden mejorar esta situación. Ante crisis o ante intervenciones quirúrgicas hay que instaurar el tratamiento rápidamente para prevenir las crisis. La alimentación, como decía antes, pues usar mucha fruta, mucha verdura en abundancia, pocos azúcares, esto es importantísimo, pocos azúcares, pocas masas, pocos dulces, evitar el alcohol, evitar los medicamentos para adelgazar y ser moderado con las carnes y comer frecuentemente, sobre todo, productos del mar. Parece que la enfermedad parecía que no tenía enfermedad con los partos, pero sin embargo se ha comprobado que a los 2 meses de la lactancia y probablemente a lo mejor por las malas noches que pasan las madres cuando están alimentando al bebé, le puede dar reactivación de esta enfermedad. Es una enfermedad que produce mucha fobia social, le provoca fobia porque el hecho de que lo inviten continuamente, porque tiene que mejorar, porque tienes que ir a los sitios porque te vas a sentir mejor, porque te vas a distraer, porque al final todo lo que le estamos haciendo es provocándole más angustia, porque el enfermo realmente no tiene ganas, el enfermo realmente no se encuentra a gusto donde puede ir, y por tanto, al final está escuchando problemas de los amigos, lo que hace es que le aumenta más todavía, si cabe, la enfermedad. Por tanto, aunque no hay cómo luchar contra la fobia social, sí es verdad que tenemos que tener en cuenta que el paciente muchas veces, pues no podemos acosarlo, tenemos que tener por lo menos paciencia con estos pacientes y sobre todo los hijos y los cónyuges son los que más paciencia tienen que tener con ellos, porque podemos tener muy buenas intenciones cuando le decimos sal y distráete y camina y tal, porque al final podemos estar fastidiándoles más que otra cosa. Esta enfermedad sobre todo merece la comprensión de los otros y sobre todo merece ser creída. Lo mismo nos pasa con el trabajo. Muchas veces vemos los pacientes que las actividades que antes hacía con normalidad cada vez tienen más dificultades para hacerlas, cada vez se sienten peor en el trabajo porque se dan cuenta que no cumplen al 100% con su trabajo. Continuamente tiene alguien que los está observando, que los está mirando y que le está diciendo que ya no era el mismo. Si encima tiene la mala suerte de tener uno que quiere coger el puesto que él tenga, pues lo suficiente para que todavía lo castigue más. Y al final, pues acaba con el calificativo de flojo, de hipocondríaco, de todo lo que sea, y el trabajo pues se le va haciendo pues, un infierno. En los hijos y lo del matrimonio, pues lo que decíamos antes, una enfermedad que es una enfermedad que está muy relacionada con la fatiga crónica, pues resulta muy difícil la vida matrimonial y sobre todo el poder convivir con los hijos y con los cónyuges. Entre las dificultades destacaría por la extrema fatigabilidad del paciente, que le obliga a desentenderse de los problemas de los otros y aparece como un desaprensivo. Se irrita muy fácilmente y provoca reacciones que no venían, muchas veces que parece que no vengan a cuento. Disminución de la libido, del deseo sexual. Hipersensibilidad afectiva, que hace que el paciente tenga mucha necesidad de afecto. Y toda esta conducta ocasiona gran dolor moral y sobre todo una severa angustia en el enfermo. El paciente cree y sabe que su enfermedad le hace sufrir a su familia, por esto es suficiente motivo de dolor para él. En cuanto a los hijos, pues un capítulo aparte sobre todo porque los hijos, muchas veces los padres creen que la única opción que tienen es la de ayudarle a darle todo a los hijos y muchas veces tenemos que darnos cuenta de que los hijos también están para ayudarnos a nosotros. Y nada más. Sí. Os entienden, o procuran entenderlo, pero sois vosotros los que lo habéis conseguido, ¿eh? Porque los que llevamos muchos años en esto, habéis sido os tiro un rincón, os cojo de un rincón y os tiro a otro, ¿eh? También por la medicina, sobre todo por la medicina. Porque claro, después de haber escuchado a ellos, digo, no sé si hablo de incapacidades, porque claro, ha quedado claro, la doctora Carmen, doctor Peña, han dejado muy claro y además correcto. Yo incluso insistiría en más cosas y no soy médico ni sé nada, solamente lo que sé es lo que os he escuchado a vosotros todos los días, que os veo, que atiendo muchas fibromialgias, pero realmente, ¿y ahora qué? Una vez descrita la enfermedad, ¿qué hacemos con vosotros? ¿Qué hacemos con vosotros? Los trabajadoras, que no pueden estar en el trabajo, que el médico, este señor que está aquí, le da el alta, pero no porque él no le quiera dar alta, porque yo, escuchándolo, sé que está sensibilizado y muy sensibilizado con el tema. Lo digo
porque posiblemente lo están obligando a que os den el alta. Y tenéis que ir hoy a trabajar y encontráis a vuestro jefe, que quiere producción, y que hay algunos comprensibles, pero hay algunos que son hijos de mala madre, ¿verdad que sí? Y después estáis en vuestras casas y no tenéis una pensión no contributiva, porque no alcanzáis el 65% que decide la Junta de Andalucía. Si no alcanzáis el 65% no tenéis que tener una mísera pensión no contributiva. Claro, ¿por qué? Porque la fibromialgia no se le puede dar salida, lo siento, no se le puede dar salida porque bien ha dicho Carmen que hay 3,5 millones, evidentemente. Ese es el gran problema de vosotros, la fibromialgia. Por eso digo que no sabía si hablar de incapacidades o hablar de fibromialgia. Por eso nos enfrentamos al final y veréis, que no sé si habla solamente de la sentencia que este laboralista lleva muchos años sacando de los tribunales, y veréis que al final nos enfrentamos que la fibromialgia terminamos en los juzgados, pero a 2 años y medio. Claro, como decía él, 2 años y medio esperando una pensión, que a lo mejor es la subsistencia de la familia, o el que se va después de un trabajo, 2 años y medio esperando en el juzgado de lo social, pues imaginaros, yo estoy hablando del de Jerez, pero el de cada día va por lo mismo. Si va de las Algeciras, bueno, yo tengo una en diciembre que es del año 2009, el juicio de las Algeciras, así que quiero decir que, claro, ¿qué hacemos con vosotros? Esa es la pregunta. Bien, las incapacidades, y ahora veréis después la jurisprudencia exactamente cuáles son las enfermedades, que son las que han dicho ellos, pero ya vienen registradas por la sentencia. Las incapacidades vienen recogidas en la Ley General de la Seguridad Social de los artículos 136 al 143. Realmente, el 137 determina que, os digo una cosa, la Ley General de la Seguridad Social es del año 1994, y en el artículo 137 dice que se desarrollará reglamentariamente qué se consideran incapacidades. Bueno, hace 19 años y todavía no se ha desarrollado, ¿no? O sea, no tenemos el concepto de incapacidad, por eso terminamos los tribunales, porque no hay un concepto. El concepto de incapacidad lo ha venido haciendo y recogiendo la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque si os leéis los artículos, llegáis a internet, yo me da mucho miedo últimamente decir los artículos, porque como se va a internet y dice, a lo mejor este ha dicho un artículo, me he equivocado y estoy mintiendo, ¿no? Pero si os vais al artículo 136 al 143, ahí está la incapacidad de la Ley 1, el Real Decreto Legislativo 1/1994, Ley General de la Seguridad Social. Pero ahí no dice nada, usted ahí no veréis nada. Y, bueno, pero si yo estoy mal, ¿cómo trabajo, no? Bueno, por la jurisprudencia es la que ha venido manteniendo qué es o qué se puede recoger en una incapacidad y qué personas tienen incapacidad. Y ahora cuando lea la jurisprudencia, que creo que voy a saltar rápidamente a ella, veréis que personas con la misma enfermedad, con los mismos síntomas, una tiene una incapacidad permanente absoluta, otra tiene una incapacidad permanente total y otra no tiene nada. ¿Pero esto cómo es? Pues esto es. Esto es lo que nos estamos enfrentando los fibromialgicos, ¿eh? Por eso yo decía que yo soy un enamorado de los fibromialgicos, porque comprendo vuestras dificultades, ¿verdad? Bien, para ver una discapacidad tiene que tener 3 criterios, ¿ves? Está marcado por el Tribunal Supremo, ¿eh? Os veis que siempre hablo de tribunales, no hablo de ley. Vienen marcados. ¿Y cuáles son? Que sean objetivables, es decir, que estos señores digan, esta señora tiene esto, esto y esto, pero claro, nos encontramos con el grave problema, que los médicos, sobre todo los especialistas, como ellos no son médicos especialistas, pero visitantes de otra atención, pues lo puedo decir también delante de ellos, y si fuera, pues también lo diría. Cada vez nos quieren dar menos documentos, menos información, y después nos tenemos que enfrentar a los tribunales sin información, ¿vale? Los médicos de cabecera nos dan su información, y gracias muchas veces a esa información podemos luchar para llegar. Bien, sea objetivable, es decir, que un profesional determine que objetivamente tiene esto, esto y esto. Que sea crónico, no puede tener una curación en un tiempo temporal, porque para eso estaría la incapacidad, tiene que ser crónico. El crónico, si ellos me corrigen, entiendo, y la medicina está entendiendo, que es cuando la enfermedad permanece más de 6 meses. En la fibromialgia son 3, ¿no? Pero como yo, cuando hablo con la fibromialgia, hablo de todo, dice que son 6, ¿no? Más o menos, ¿no? Bien. Y que disminuya o anule la capacidad laboral, porque estamos hablando ahora mismo estoy hablando de pensiones contributivas, que tiene que disminuir la capacidad laboral, porque si no, no. Entonces, objetivable, o sea, que los doctores digan que tengo esto, crónico, o sea, en caso de fibromialgia me han corregido que son 3 meses,
perfectamente, a partir de 3 meses ya es crónico, y que tenga una relación, o sea, que tenga una influencia en el mundo laboral, en las incapacidades laborales contributivas. ¿Qué significa eso? Bueno, pues la ley vuelve a enrollarse más y dice, incapacidad permanente total es aquella en la que la persona tenga una disminución del 33% de las tareas fundamentales de su trabajo o profesión habitual. ¿Y el 33 por qué? ¿Y el 35 por qué no? ¿O el 31 o el 34? Bien, ¿dónde está el 33? Bien, ahora lo vamos a ver dónde está el 33, pero yo dejo esto un poco... Bueno, estos artículos que yo ya, habiendo entrado en materia, no me voy a parar. Ahora hablaremos, hay 3 cuestiones para las incapacidades. Las incapacidades tienen que tener la persona un periodo de cotización, de carencia específica y de carencia genérica, depende de la edad, depende del periodo de cotización que tiene, reunirá una u otra. Es decir, yo tengo un ejemplo aquí que digo, por ejemplo, una persona que tenga 22 años, pues desde los 16 años hasta los 22 han pasado 6 años. Estas personas, como tienen 22 años, es un tercio. O sea, este hombre tenía que tener 2 años cotizados necesarios. La persona que tenga 22 años. Ahora, la que es mayor de 31 años, hay dos, digo porque alguna veo a gente joven también, ¿no? La Ley General de la Seguridad Social distingue dos tipos, mayor de 31 años y menor de 31 años. La que es menor de 31 años tiene que tener un tercio cotizado en el periodo que va desde los 16 años hasta el hecho causante, es decir, el hecho causante puede ser a los 30 años. El ejemplo que os pongo, pues una persona que tiene 22 años y que ha pasado de los 22 a los 16 que dice la ley, tiene menos de 31, 6 años. Como es un tercio, esta persona tiene que tener 2 años. Y ahora os pongo el ejemplo de otro mayor de 31 años. Este tiene que tener una cuarta parte del periodo cotizado, y os pongo un ejemplo, ¿no? Digo, un hombre o una mujer, ¿no? Con 60 años, mayor de 31, evidentemente, pues sería, tendríamos que de los 20 a los 60 el periodo transcurrido, porque el hecho causante ocurre a los 60 años, ¿vale? 20 a los 60 son 40 años, pues un cuarto del tiempo tiene que tener cotizado, esa es la genérica. ¿Y cuánto es? Yo, por ejemplo, para que sea rápido, ha transcurrido 20 años, un cuarto serían 5 años, que además coincide el ejemplo, porque los mayores de 31 tienen también otra carencia que no puede ser, tiene que haber cotizado obligatoriamente 5 años, ¿vale? Esa es una carencia. Y después el periodo, hay digamos, una carencia específica, y es que esa cotización tiene que estar, una quinta parte tiene que estar en los últimos 10 años. Si no me quiero enredar mucho, porque ahora, como yo sé que cada uno tendréis unos ejemplos, pues me ha pasado siempre en las charlas que doy a las asociaciones, que ahora después me bombardeáis a preguntas, pues yo ahora lo hablaré, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo que sea enfermedad común que sea accidente de trabajo. Como ustedes yo estoy hablando de enfermedad común. A la fibromialgia se entiende que es enfermedad común, pero claro, si la fibromialgia, que tiene fibromialgia, se cae y se parte una pierna, yo no lo quiero, ninguno de vosotros, es del trabajo, y como consecuencia de que es inválido, pues sería accidente de trabajo, ¿vale? Aunque tenga fibromialgia. Y entonces el periodo de carencia aquí, ya te olvídate, es un día. El día que esté trabajando, aquí no hay, en los accidentes de trabajo no se necesita haber cotizado nada, ¿vale? No vayáis a cogerlo de ejemplo, ¿eh? No vayáis a caer alguna vez tejado, ¿eh? O sea que... Bien, y os digo una cosa, que cuando solicitéis las incapacidades tengáis mucho cuidado, mucho cuidado, porque me vienen casos y me duele muchas veces porque ya es irremediable, ¿no? Las personas que vayáis a solicitar porque creéis que tenéis el periodo suficiente, por ejemplo los 5 años, que eso está mucho en la mente de todos nosotros, y tiene 8, tiene 9, pues resulta que solicita una incapacidad, te lo digo porque lo veo mucho, ¿no? Y claro, cuando llega al INS, el INS se la deniega. ¿Por qué? Porque no está en alta. Para tener una incapacidad tiene que estar en alta o en situación asimilada al alta. Una situación asimilada es estar en una incapacidad temporal, está cobrando desempleo, está cobrando subsidios, o solo y exclusivamente está inscrito en el desempleo. Es más, si está inscrito de forma interrumpida 20 años, la ley dice que los años que voy a contar es desde el periodo que se quedó desempleado, o sea, tendríamos que tirar 20 años atrás. Pero bueno, eso es cuestión de recombolesca que también se presentan, ¿eh? Por lo cual,
Os voy a decir que hay 4 tipos de incapacidades. La incapacidad permanente parcial, y ya vamos al lío, que esta tiene que tener el 33% de disminución física, pero su disminución no afecta a las tareas fundamentales de su trabajo. Y ya empezamos. ¿Cuál es la fundamental de su trabajo? ¿En el cofrador cuál es? ¿Que le falta el dedo fundamental o no fundamental? Porque coge, hace pizza. Bien, esa es la parcial, que serían 24 mensualidades del mes anterior a la resolución de la incapacidad. Es un tanto alzado y se incorpora a su trabajo, ¿vale? Y la empresa no la podría despedir. He dicho recientemente con una empresa grande porque ahí todo el mundo ya está tirando por el camino del medio, lo que se llama hipercost, en que una incapacidad permanente parcial por lo quiso despedir y evidentemente pues tuvo que pagar la indemnización. Está la incapacidad permanente total, que es ni más ni menos que no puede trabajar en su profesión. Por eso sería muy importante determinar la profesión habitual. Cuando alguien viene, ¿usted en qué trabaja? Porque claro, depende de donde tú trabajes, tendremos que buscar que en su enfermedad, qué le está afectando para no poder realizar ese trabajo, ¿no? ¿En qué trabaja? Y ahora lo veréis en la jurisprudencia cómo es importante la profesión habitual. Porque muchas veces, y los doctores lo saben, muchas veces los laboralistas decimos que tenemos que construir, para una incapacidad tenemos que construir la casa, pero con unos cimientos nada más, porque venís prácticamente con nada, diciendo vuestros síntomas que ellos lo han descrito perfectamente. Pero a partir de ahí hay que montar, porque no podemos ir a una incapacidad, llenar un papelito y mandarlo, porque eso es una denegación y el sufrimiento de 3 años jugados para no conseguirlo, y entonces ya esto es un agravamiento, ¿verdad? Bien, bueno, ya las pensiones mínimas, vais al ordenador y las miráis, no voy a decir nada, son mínimas, con cónyuge a cargo 778,90 por 14, en fin, esto ya lo podéis ver. Lo que sí os digo es que si alguna tiene una pensión, una incapacidad permanente total y está por debajo del mínimo y tiene más de 60, entre 60 y 64 años, esa pensión se supera. Ustedes sabéis que la pensión mínima son 354,98, pero si tiene 60, 64 se supera el mínimo. Pero esta pensión, aquellos que tengan entre 60 y 64, es rogada, es decir, tenéis que solicitarla. Digo por si hay alguna en esa situación, que esté cobrando la pensión mínima de 354,98, haya cumplido los 60 años, un escritito que no hay que ser formalista, de mire usted ha cumplido los 60 años, de usted lo como corresponde, ¿vale? Que esa pensión en ese caso sería de 730, o sea, la que es de 354 pasaría a 730 con cónyuge a cargo, ¿de acuerdo? Bueno, ya paso a lo que yo creía que debía hablar ya, habiendo escuchado todo lo escuchado, que es la jurisprudencia. ¿Qué están diciendo los tribunales? ¿Qué están diciendo los tribunales sobre vuestra enfermedad? Están siendo erráticos, ahora lo vais a ver, pero bueno, tengo que decirlo. Las incapacidades, yo lo digo siempre y te lo digo a todos mis clientes, tenéis que ser prudentes, no meter prisa. Cuando se solicite, que tengamos la máxima posibilidad de conseguirla. Porque claro, en vía administrativa estamos tardando 1 mes y medio, 2 meses, como mucho. Pero vamos a prepararlo bien, vamos a hacernos pruebas. Oye, si hay un problema cervical que el médico todavía no da y tenemos que hacer un esfuerzo y hacer una resonancia privada, porque claro, estas criaturas, como manden una resonancia, son capaces de darle un cocorrón, o si hay que hacer una resonancia y el médico lo entiende, que puede haber algo, digo no, pero el médico, pues bueno, esto hay que prepararlo bien, porque la preparación, la buena preparación de la incapacidad en vía administrativa evita después el proceso judicial. El menor coste, para mí, evidentemente, yo siempre tiro piedra a mi tejado, pero esto es así, pero al mismo tiempo menos sufrimiento para la fibromialgia, porque te dan una incapacidad a los 2 meses y evidentemente, vamos, mejoráis, por lo menos temporalmente. Después, desgraciadamente, no. Bien, os voy a leer una serie de sentencias, y aquí os vais a ver reflejado mucho, muchas os vais a ver reflejadas, y dirá, yo tengo eso y pues ¿por qué no me han dado la incapacidad? O a mí, ¿por qué me han dado? Bueno, ya os he dicho que los tribunales están siendo erráticos, porque errática es la enfermedad, ¿de acuerdo? Bien, hablo de uno del Tribunal del País Vasco. Yo os digo que las más progresistas son el País Vasco y Cataluña, son los más progresistas en estos tipos de cosas, son los que empezaron. Ustedes sabéis que la primera incapacidad, que se reconoció una incapacidad de la fibromialgia con 11 puntos gatillos, fue el Tribunal Superior de Cataluña.
Y a raíz de ahí fue cuando empezó todo a hacer. Mirad lo que es la importancia de la profesión habitual. Os voy a hablar de una profesión de administrativa que, sin embargo, no le dan la incapacidad con lo que tiene, porque dice que es administrativa. Dice que para la profesión de administrativa se precisa conversación baja o frecuente. Tiene hipoacusia, pero dice que eso no es corregible con... Bueno, una hipoacusia que no es corregible con audífono, pero dice que los compañeros le pueden hablar al oído. ¿Vale? Bueno, pues es lo que dice, ¿eh? No creáis que es lo que dice, ¿eh? Yo es lo que digo. Aquí está, ¿eh? Yo digo la sentencia cuál es, de 21 de junio del 2005. Dice que haya riesgo de grave accidente para caída repentina porque tiene vértigo, pero como administrativa se puede caer de la silla y no se va a matar. ¿Vale? Bueno, lo que dice esta, ¿eh? Después ya hay otras cosas mejores, ¿eh? Se exige una permanencia en pie continua o frecuente si es con sobrecarga relevante. Esta persona tiene la rodilla izquierda, tiene una rodilla izquierda prácticamente